El ejemplo 1.1 nos indica que dentro del área de trabajo de MATLAB es posible ingresar un comentario, para lo cual debemos poner el símbolo de porcentaje y hacemos un comentario. Y le damos Enter y podemos ver que no se ejecuta nada. El ejemplo 1.2 nos sirve para buscar ayuda sobre algún tópico específico. Si ponemos Help, Format y le damos Enter, de esta manera podemos ver aquí el tópico que hemos querido buscar. El ejemplo 1.3 se refiere a la utilización y el uso del punto y coma. Podemos escribir A es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto y coma. Esto nos muestra aquí, no muestra la matriz. En cambio, si escribimos A, por ejemplo, que es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cambio así muestra aquí la matriz. Si le damos Enter. El ejercicio 1.4 nos sirve para determinar el formato de salida de pantalla. Escribimos Format Short. De esta manera el formato nos sale con con 4 dígitos decimales. Le ponemos lo que es el número pi y vemos la respuesta. Ahora, si escribimos format de manera larga, aquí podemos ver el formato con 14 cifras decimales. Y si escribimos lo que es el format short, podemos ver la notación científica corta. En el ejemplo 1.5 podemos realizar varias operaciones aritméticas. Por ejemplo, escribimos lo que es 4 menos 2
más 3 multiplicados por pi. Esto lo ponemos entre paréntesis y le dividimos para 2. Le damos enter y aquí tenemos nuestro resultado. Por ejemplo, podemos decir que a es igual a 2. Igualmente le damos enter y aquí podemos ver que b es, le damos el valor de, vamos a sacar el seno de a, y podemos ver también el 2 multiplicado por la letra b elevado que no funciona. El cuadrado. Y así podemos hacer varias operaciones. El ejemplo 1.6 podemos ver el orden y ejecución de operaciones en un estricto orden establecido. Como por ejemplo ponemos que a es igual a 2, b es igual a 3, c le vamos a dar el valor de 4. Aquí hay ausencia de paréntesis y las dos operaciones se ejecutan de izquierda a derecha, ¿no? Entonces podemos poner que a la dividimos para b y esto lo vamos a multiplicar por c. Y aquí tenemos la respuesta. Asimismo, las operaciones aritméticas podemos hacer que a sea dividido para b multiplicado por c. Entonces aquí tenemos una respuesta que es de 1,66. 1.7 también podemos ver otras funciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a calcular el coseno de pi. Y aquí obtenemos ya nuestro resultado. Punto 8 nos sirve para definir un vector fila y un vector por columna. Por ejemplo, escribimos x 1, 2, 3, 4, 5. Pues esto define el vector de x. Aquí tenemos el resultado. Ahora vamos a poner y. No. Que es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Esto, por ejemplo, define, en cambio, el vector
columna. Y aquí, como vemos, están en columna. Podemos también poner que X aquí nos muestra podemos ver que nos muestra el tercer vector de X. También podemos escribir que Y, por ejemplo, le damos un valor de 5. Nos muestra el quinto elemento del vector columna, y así de esta manera podemos ver varios ejemplos más. Nos sirve para definir el vector de X con elementos espaciados por unidad. Por ejemplo, escribimos lo que es que X es igual a menos 2 y 4. Esto crea un vector que empieza con menos 2 y termina con 4 incrementos de A1. Aquí vemos de esta manera cómo sale menos 2, menos 1 y se incrementa hasta el 4. Ejemplo 1,10 nos sirve para definir el vector y espaciando asimismo igualmente sus elementos, pero con incrementos de 0,5. Por ejemplo, escribimos y es igual a menos 2 y ponemos 0, escribimos 5 y ponemos 4, por ejemplo. Entonces esto crea un vector que empieza con menos 2 y termina con 4 incrementos de 0,5. Y aquí podemos ver nuestro ejercicio ya realizado. 11 nos indica realmente cómo se puede utilizar la notación de dos puntos como sigue. Por ejemplo, podemos poner z, que es igual a x, tenemos entre 2 y 6,
Entonces aquí vemos cómo crea el vector z con los elementos desde x2 hasta x6. O por ejemplo escribimos w igual a la i de 2 hasta el 6. Si ponemos w que va a la i de 2 hasta el 6, eso crea el vector de w con los elementos de 2 hasta el 6. El ejemplo 1.12 define el vector x en un intervalo dado con n elementos. Por ejemplo, escribimos x que es igual a space Aquí podemos ver estos intervalos. De manera espaciada, ya que el vector x tiene 5 elementos de intervalos entre 1 y 2, igualmente espaciados. 1,13 define el vector de x en forma logarítmica con n elementos. Por ejemplo, escribimos x logaritmo space 1,5,5. Entonces aquí podemos ver la manera espaciada. En el ejemplo 1.14 nos indica cómo se pueden usar vectores de MATLAB para generar tablas de valores de funciones. Por ejemplo, vamos a poner esto, que es link space entre 0 11. Por ejemplo, ponemos aquí donde se crea el vector de x con 11 valores entre 0 y 1. También podemos escribir que en el rango de y tenemos el coseno de x.
Y también podemos ver aquí de X y Y. Entonces vemos que escribe los dos vectores de X y Y como columnas. Y aquí está nuestro resultado. Ejercicio 1.5 nos indica de la forma de usar los dos puntos. Por ejemplo, podemos escribir Y, que es igual a SQR le ponemos el 4, sumamos al 2 y ponemos aquí 0, 2 puntos, 0, punto, 3, 2 puntos, 2, punto 4, punto 4. Y esta es la manera como podemos usar también nosotros los dos puntos.